Estamos ahora cruzando o atravesando el Río de la Plata, así que vamos a esperar a que lleguemos a la ciudad de Colonia. La gente ya está comenzando a salir de esta embarcación. Parece que vamos a tener que mover el horario. Y así es como se movilizan la mayoría de turistas acá en esta ciudad. Buenos días chicos, bienvenidos. Mi nombre es Jenner Silva, para los que todavía no me conocen. El día de hoy nos estamos dirigiendo a la ciudad de Colonia en Uruguay. Nos vamos a ir a través de un ferry desde Buenos Aires hasta la ciudad de Colonia en Uruguay. La empresa por la que hemos contratado se llama Colonia Express, pero tenemos un pequeño problemita. Estamos un poco retrasados, nuestra salida es a las 10:30 de la mañana aproximadamente. La agencia nos ha dicho que tenemos que llegar una hora antes o hasta como máximo media hora antes. Sin embargo, todavía son las 9:40 y nos faltan 20 minutos para poder llegar, estacionar el vehículo, hacer el check-in y todo ese proceso. Esperemos que podamos llegar, si no, este video no va a salir. Así que vamos a ver si es que tenemos la suerte de poder llegar a tiempo y poder entrar al ferry para poder irnos a Uruguay. Así que ahí le vamos avisando. Hoy no está siendo tan favorable nuestro día. 1, el sol no está, el clima está bastante gris. 2, nos hemos retrasado. Y 3, hay tráfico. Recién es la primera vez que veo un tráfico acá en Buenos Aires. Aquí hay una manifestación en la avenida 9 de Julio. Ese es el motivo por el cual hay bastante tránsito el día de hoy. Parece que recién la gente se está reuniendo. Esto provoca pues más tráfico aquí en la ciudad de Buenos Aires. Ya llegamos, vamos a ver si tenemos suerte de poder ingresar. Vamos a hacer el check-in. No sé si aquí es el lugar para hacer check-in, pero bueno, vamos a ver. Me parece que acá es. Vamos a registrarnos todos. Esperemos que no nos digan nada. Bueno, ya ingresamos, ya tenemos nuestro boarding pass. Ya nos sellaron también tanto migraciones de Argentina como migraciones de Uruguay. Así que ahora toca subir al ferry para poder embarcarnos. Lo bueno es que nos indicaron de que el puerto está cerrado todavía por un tema de neblina. Entonces eso hace de que tengamos un poquito de ventaja. Así que el día no ha sido tan malo que digamos. Ya estamos ingresando al barco. De alguna manera tenemos que agradecer a la neblina porque eso hace de que nos detengamos un poquito. Sin embargo, es todo un proceso. Es la primera vez que voy a viajar a Uruguay. El proceso es muy sencillo, solo que necesitas tiempo para poder hacer todo el trámite. Nuestro primo se está quedando, mejor dicho, él está estacionando el vehículo. Nosotros hemos agarrado más tiempo para poder bajar, desembarcar y hacer todo el proceso de check-in. Luego pasas por migraciones argentinas, después al frente nada más pasas por migraciones uruguayas, te ponen el sello en el pasaporte y luego procedes a ingresar al barco. Llegaste. No sé por dónde ir. Bueno, ¿Qué tal? lo dejé ¿Dónde dejaste el auto? enfrente, ¿viste dónde era? ¿Ya? Por suerte es parte de acá. Ah, ¿qué? O sea, ¿no cobran o qué? Al final lo veremos. Felizmente todavía no salimos por el tema de tiempo. La neblina no deja que salgamos. Sale a las 10:30 el barco. Llegamos bien. Llegamos bien. Si no hubiera la neblina, no sé. Vamos a hacer un pequeño recorrido por el barquito. Aquí venden vinos, traguitos, snacks. Hay 2 pisos, los asientos son aleatorios. Bueno, estamos esperando a que salga el barco. Estas son las condiciones del clima. Está todo nublado. No sé si eso llegue a retrasar la salida. Faltan todavía 15 minutos aproximadamente. Estamos en el río La Plata. Bueno, ya nos acaban de informar de que debido a las condiciones climáticas no vamos a poder salir. La neblina está muy jodida. El próximo horario para salir es a las 12:30 de la tarde. La gente ya está comenzando a salir de esta embarcación. Parece que vamos a tener que mover el horario y también cambiarnos de barco porque este de acá no sale. Nos informan que el otro barco es un poquito más grande y esperemos que las cosas mejoren y podamos visitar la ciudad de Colonia en Uruguay. Bueno, ya estamos saliendo de la embarcación. La próxima salida es a las 12:50. Esperemos que en esa salida sí podamos ir hacia Uruguay, hacia Colonia. Sin embargo, nada está confirmado.
vamos a tener que hacer nuevamente los trámites de cambio de horario, y también vamos a ver si es que cambiamos la salida desde Uruguay hasta Argentina, porque también ya el tiempo se corta y era un paseo de tan solo un día, pero bueno, esperemos también hacer ese cambio. Bueno, ya nos avisaron, si es que agarramos la próxima salida, que es a las 12:50, vamos a tener que esperar acá, y si es que quieres programarlo para otro día, ya tienes que salir del puerto y volver a hacer otro trámite para el día siguiente. Tenemos el otro embarque a las 12:50, sin embargo es un embarque condicional, aún se mantiene el puerto cerrado por niebla. Vamos a ver si esta vez embarcamos, ya es casi la 1 de la tarde. Esperemos que nos den autorización para poder salir. Ya nos han confirmado que va a salir el barco. Este barco es mucho más grande, está más simpático, tiene otro piso ahí arriba. Bueno, vamos a ir adelante. Hemos agarrado asientos, podría decirse privilegiados. ¿Acá? Sí, acá, ¿no? Los tres. Pasa. Ah, porque quién está adelante. Sí, dale. Igual nosotros podemos salir. Vamos a explorar la zona. Ya me pasó otra vez esto de que salió así. Bueno, este barco está más bonito. Tiene su espacio para poder salir a fumar. Ahí está la gente. Al menos el clima ya se está despejando. Antes el casino no se veía, ahora ya se ve un poco. Sin embargo, por atrás está un poquito nublado, aunque ya nos confirmaron de que vamos a salir. Ya están ingresando los autos para que cuando lleguen a Uruguay puedan salir. Casi todos los autos son de placa argentina, ¿no? Sí, casi todos. Me imagino que llegan, se dan su vuelta y regresan. Por el mismo hecho de que este barco es más grande, es que ingresan aquí. ¿Cuánta será la capacidad de autos que ingresen? Ya van ingresando como 15. 10, 15. Sí, ¿no? Yo creo que debe haber un permiso entre Uruguay y Argentina para poder transitar, porque igual también hay autos argentinos que se van hasta Brasil y van con la placa argentina. O sea, debe haber un trámite. Dijeron de que una vez que lleguemos a Uruguay, nos acerquemos al counter para poder hacer el cambio del horario de salida, porque el horario de salida está programada para las 6:30, pero vamos a llegar a las 2. Mientras que salgamos y todo eso, vamos a tener 3 horitas nada más. Vamos a tener que salir a las 8:30 para tener un poquito más de tiempo y poder disfrutar un poquito más de la ciudad. Bueno, vamos a empezar con el recorrido del barco. Estamos en la parte de afuera, ya vamos a la parte de abajo. Entonces tiene 3 pisos este lugar. Tiene como un sótano, luego la parte central, aquí es donde están las anclas. Mira, acá ¿qué hay? Este es como un salón. Los autos. Acá están los autos. Acá estacionan los autos, los vehículos. De acá estaban ingresando los vehículos. Bueno, no se puede estar abajo porque están los vehículos ahí arreglando. Bueno, vamos a seguir con el tour más tarde porque toca que embarquemos y zarpemos. Así que en un ratito vamos a ir viendo nuestro chaleco salvavidas. Cada asiento lo tiene y está ubicado en la parte de abajo. En la parte del asiento de abajo lo voy a colocar bien. Esto va aquí. Así como ese ahí. Como el que está ahí. Pero el mío no baja. Bueno, listo. Acaban de hablar diciendo de que los conductores que tienen vehículo bajen para poder retirar su vehículo del barco. Al parecer también este barco no va a salir. Y la gente ya está retirando sus cosas porque al parecer nos van a trasladar de buque. Parece que es este de aquí. Sin embargo, ya se está haciendo más tarde. Bueno, como les decía, han llamado a los conductores de los vehículos que dejaron sus autos aquí abajo. Al parecer vamos a cambiar de barco por ese más grande. Sin embargo, nosotros teníamos solo un día para visitar la ciudad de Colonia en Uruguay y ya son casi las 2 de la tarde. Vamos a tener la opción de cambiar de horario. No nos han llamado oficialmente, no nos han dicho que la salida se ha cancelado. Sin embargo, ya la gente está haciendo su fila para que pueda salir y agarrar la otra embarcación. Están haciendo la fila para que puedan salir. Y acá ya más, hay poca gente. Parece que este día sí está siendo un día de malas. Mientras tanto, vamos a enseñarle el barco por la parte superior. ¿Cómo es esta vaina? Bueno, parece que está cerrado aquí. Lo bueno es que el clima ya ha mejorado, está algo despejado, el casino se ve mucho mejor, ya no hay tanta neblina como estaba anteriormente. Nos vamos a transportar en ese ferry mucho más grande y esperemos que esta vez, que vendría a ser la tercera vez, podamos salir de una vez
por todas. Nos acaban de cambiar de barco. Como verán, este es un barco mucho más grande. Tiene 2 niveles, más asientos. Miren, está mucho más bonito. De hecho, tiene la vista lateral con vidrios para poder ver el paisaje. El lugar es mucho más grande. Acá cuenta con una tienda de conveniencia. Hay un segundo nivel también por ahí. Vamos a darle una miradita al segundo nivel. Y cuenta también con una casa de cambios. Recuerden que vamos a salir de Argentina, nos vamos a Uruguay. La moneda también cambia la denominación. Me parece que en Uruguay son pesos uruguayos y en Argentina pues son pesos argentinos. Mira, este está más bonito. Voy a decir a mis papás que vengan por acá para poder sentarnos. Por fin acabamos de embarcar. Ahora sí, ya nos espera 1 hora y media de viaje. El clima ya está mucho mejor, de hecho ya salió el sol. Estamos ahora atravesando el río de la Plata. Así que vamos a esperar a que lleguemos a la ciudad de Colonia, de Sacramento, en Uruguay, y ver qué otras sorpresas nos espera. Y por fin llegamos a Colonia. Ya estamos a punto de desembarcar. El sol ya se está poniendo muy bonito. En unos minutos estaremos bajando. Bienvenidos a Uruguay, chicos. Ahí se encuentra la flamante bandera de Uruguay. Como verán, ha mejorado mucho el clima. Ahora solo nos queda modificar el horario de salida. Este barco te deja aquí en Colonia de Sacramento. Sin embargo, también hace rutas hasta Montevideo y Punta del Este. Hay algunos pasajeros que están viajando hasta Montevideo o Punta del Este. Entonces ellos desembarcan, los llevan a través de un bus hacia la otra embarcación y emprenden el viaje hasta ese lugar. Bienvenidos a Uruguay, ya estamos muy pronto a bajar. Atrás mío se encuentra la bandera uruguaya. Vamos a dar un paseo breve por aquí, por la ciudad de Colonia de Sacramento. Espero que les guste, les voy a dar algunos consejos de cómo movilizarse. Me han dicho de que para movilizarse se tiene que alquilar un carrito de golf porque la ciudad es pequeña, entonces con eso amerita. Estamos con bastante hambre porque desde las 9 de la mañana que hemos salido de casa ya son casi las 3 de la tarde, así que lo que vamos a hacer primero es buscar un lugar donde almorzar. Esperemos encontrar un lugar típico de Uruguay. No sé nada sobre la comida uruguaya, vamos a ver qué comidas hay y espero que nos sorprenda esos platos típicos uruguayos. Así que vamos a salir del barco, pasar por el control de migraciones y por fin vamos a visitar esta hermosa ciudad. Así que vamos para allá. Oficialmente en Uruguay, ahí está la bienvenida. Bienvenidos a Uruguay. Oficialmente ya nos encontramos en tierras uruguayas, pisando suelo uruguayo. Acabamos de salir del puerto. Vamos a buscar un lugar donde almorzar. De repente vamos a alquilar esos carritos de golf. Dentro del aeropuerto, por 6 horas te cobran $61 para 5 personas. Sin embargo, nos han dicho de que aquí afuera es mucho más barato. Así que vamos a buscar un lugar y luego vamos a almorzar. Vamos a visitar algunos puntos turísticos de la ciudad y vamos a ver qué tal nos sorprende esta hermosa ciudad. Bueno, este es el vehículo que acabamos de alquilar. Es un carrito de golf, pero a gasolina, exclusivo para 5 personas. Nos ha costado $75, un poquito más que la parte de adentro, que nos costaba $61. Y el auto de adentro era un auto tipo clásico. A nosotros nos gustó este porque tenía como que la forma un poquito más robusta. Esa gasolina tiene más potencia. Este nos está saliendo en $75 por más o menos 3 horas, que es el tiempo suficiente para poder recorrer, ir a almorzar, visitar la ciudad también.
manejando por suelos uruguayos. Nos vamos a ir a comer una pizza porque no tenemos mucho tiempo y luego vamos a recorrer toda la ciudad. Estamos en Colonia de Sacramento, en Uruguay, y así es como se movilizan la mayoría de turistas acá en esta ciudad. Esta es la pizzería que nos recomendaron, se llama Archie's. Le voy mostrando un poquito sobre la calle de Colonia de Sacramento, Uruguay. Está bonita la calle. Este es un lugar muy pequeño. El clima no está tan caluroso que digamos. Es un clima bastante templado, pero no está haciendo tanto frío. Bueno, esta es la pizza. De hecho, la pizza acá también suele ser distinta. Es una pizza con tocino, pero es algo rápido para poder terminar de comer y luego ir a pasear y aprovechar el tiempo. Ahora sí nos vamos a hacer un recorrido por la ciudad de Colonia, Sacramento. Vamos, síganme. Como primer punto de visita tenemos aquí a la Plaza Real de Toros de San Carlos. Es una plaza circular en medio de unas calles, de unas pistas. Vamos a ver qué sorpresa nos da. La Plaza de Toros Real de San Carlos es un fascinante vestigio de la era taurina en Uruguay. Construida en 1910, esta plaza fue diseñada para albergar corridas de toros, un entretenimiento popular en ese tiempo. Sin embargo, solo se realizaron 8 corridas antes de que fueran prohibidas en 1912. Hoy en día, la plaza está en ruinas, pero sigue siendo un atractivo turístico debido a su arquitectura y su historia. Los planes de restauración buscan preservar y revitalizar este monumento único que ofrece una ventana al pasado cultural de Colonia. Al parecer la plaza también se ha convertido en un lugar de comercio, por lo que puedes encontrar también alguna cafetería, lugares para poder sentarse y poder degustar de una tacita de café. Bueno, para poder ingresar a la Plaza de Toros se tiene que hacer una compra de boletos, el cual cuesta 100 pesos uruguayos. Puedes comprar las cantidades que desees para poder ingresar y visitar por dentro de las instalaciones. Lamentablemente, debido al tiempo que tenemos y por la experiencia que hemos atravesado en el buquebús, no vamos a poder ingresar. Sin embargo, ya tienen algún dato esencial de visitar. Quizás es muy interesante pasar, pero no tenemos tiempo para poder hacer eso. Hay un detalle que tienes que tener en cuenta. Aquí en Colonia de Sacramento hay demasiados zancudos. Vas a sentir cómo los zancudos se impregnan en tu cabeza, en tus manos. Bueno, yo de momento estoy con una casaca, pero si es que hubiese venido con una camiseta, con un polo manga corta, ya estuviese picado por los zancudos. Así que recomendación, tráete repelente para los zancudos, y si es que no quieres que te ataquen tanto, pues un polo de manga larga para que puedas sufrir menos. Ahí tenemos a la bestia, la que nos está transportando por la ciudad de Colonia. Muy bonito el carro, tiene motor a gasolina. Vamos a nuestro siguiente punto de esta linda ciudad. Ahora nos encontramos en la parte del malecón. Hemos hecho una pequeña parada para tomarnos las respectivas fotos de la ciudad de Colonia con estas letras que ya son un símbolo en todas las ciudades, ¿no? Sobre todo las ciudades turísticas. Así que vamos a hacer un par de fotos con la familia y vamos a seguir el recorrido. Ahora nos encontramos en el club de yates. Podemos apreciar un poco de los yates y botes que hay aquí en este lugar. Está muy bonito, sobre todo ahora a caídas de la noche. Lo podemos ver con toda la iluminación que tiene aquí Colonia del Sacramento en Uruguay.
Ahora nos encontramos en la Basílica del Santísimo Sacramento. Tiene una arquitectura muy bonita y sobre todo que de noche la iluminación es maravillosa. Siempre las iluminaciones de las iglesias de noche son muy bonitas, así que les voy a dejar algunas imágenes para que lo puedan apreciar. La Basílica del Santísimo Sacramento es una de las iglesias más antiguas de Uruguay, con sus orígenes en el siglo XVII. Aunque ha sido reconstruida varias veces debido a guerras y desastres naturales, su estructura actual data del siglo XIX. La iglesia se destaca por ser su sencilla fachada blanca y su interior austero pero elegante. Es un lugar de paz y reflexión, con un ambiente que invita a la contemplación. La basílica es también un testimonio del fervor religioso de la comunidad de Colonia a lo largo de los siglos. Lo bonito de este lugar frente a la iglesia es que podemos también disfrutar de alguna cena, una cena romántica o una cena en familia o también una cena en amigos. Y si vienes solo, también, ¿por qué no? Tienes un restaurante muy pintoresco. Mira ese árbol tan maravilloso con las hojas caídas, se ve, la verdad, como que de cuento. Bueno, eso es un poco sobre la historia de la basílica. Ya vamos al siguiente punto. Recuerden que estamos contra la hora, así que hay unos puntos más por visitar antes de dejar la bestia, el vehículo que nos está transportando, y continuar nuestro recorrido hacia Buenos Aires, Argentina. Vamos a hacer un recorrido con el carrito a través del centro histórico en ruta hacia el Faro. El recorrido es algo breve, sin embargo, como podrán apreciar, las calles son empedradas, la iluminación entre amarillo y blanco. Vamos a estacionar el vehículo por acá porque acabamos de llegar. Ahora nos encontramos en el Faro de Colonia Sacramento, que de hecho sigue en funcionamiento hasta el día de hoy. Está muy bonito, lo podemos apreciar aquí. Vamos a dejar unas imágenes. El Faro de la Colonia del Sacramento, construido en 1857, es uno de los puntos más destacados de la ciudad. Situado en el barrio histórico, el faro ofrece vistas panorámicas impresionantes del Río de la Plata y la ciudad. Los visitantes pueden subir sus estrechas escaleras para alcanzar la cima y disfrutar de una vista de 360 grados. Muy cerca al faro se encuentra el Museo Portugués. De hecho, puedes llegar caminando. Solo un minuto de caminata para que puedas llegar al lugar y ver pues lo que hay en este momento a las afueras. Suena atractivo para poder visitarlo también por la parte interna de la edificación. El Museo Portugués, ubicado en una casa colonial del siglo XVIII, es una parada esencial para entender la historia de Colonia del Sacramento durante la ocupación portuguesa. El museo exhibe muebles, armas, cerámicas y otros artefactos que ilustran la vida cotidiana en la colonia portuguesa. Nos encontramos en la calle de los Suspiros. Aquí, como podrán apreciar el nombre, la calle de los Suspiros, que yo me imagino es una calle con bastante comercio, artesanías, dulces, quesos y vinos. Sin embargo, hoy ya, al ser de noche, no hay ningún comercio activo. La calle de los Suspiros es quizás la calle más famosa de Colonia del Sacramento, con sus adoquines y casas coloniales bien conservadas. Esta calle representa perfectamente el encanto histórico de la ciudad. Su nombre romántico y misterioso ha dado lugar a muchas leyendas, incluida una sobre susurros de amor y otras sobre los últimos suspiros de los condenados a muerte. Otro de los vehículos que puedes alquilar es como este tipo, un carrito antiguo. De hecho íbamos a alquilar algo así, pero no tenía la capacidad para 5 personas. Vamos a ir a visitar el último punto turístico. No es el último, pero uno de los varios que existen aquí en Colonia de Sacramento. Detrás mío se encuentra la puerta de la Ciudadela, que era, pues me imagino, en esa época el ingreso para poder atravesar desde el puerto hasta la ciudad de Colonia
de Sacramento. Puerta de la Ciudadela, también conocida como Puerta de Campo, es una estructura icónica que marca la entrada al barrio histórico, construida en el siglo XVIII por los portugueses. Esta puerta de piedra y madera era parte de las fortificaciones defensivas de la ciudad. Hoy en día se conserva como un símbolo de la historia colonial de Colonia del Sacramento. Esta construcción de la puerta es el 100% hecho a base de piedra. Es una puerta con una dimensión aproximada de casi 2 metros. Al final, arriba, termina en punta y, ya siendo patrimonio cultural por la UNESCO, se encuentra totalmente iluminada y no puede ser tocada ni adulterada. Como podrán observar, en la puerta existe una muralla, entonces yo me imagino de que la embarcación llegaba y esta ciudad estaba totalmente amurallada para que no ingresen algunos invasores o algunas personas no gratas. De hecho, aquí podemos observar un cañón. Si es que llega alguna embarcación que no estaba autorizada para poder anclar en esta zona, pues simplemente los destruían, o probablemente también forme parte de una de las guerras que tuvo Uruguay con algún otro país o alguna otra cultura. Bueno, nos vemos portada. Es el último trip que estamos haciendo acá. Nos vamos de Uruguay. Hemos hecho un pequeño recorrido. Espero que les haya gustado. Vamos a dejar el vehículo. En realidad el centro histórico tiene más puntos de interés. Está muy cerca todo, así que puede ser una alternativa para poder visitar. Nos despedimos de La Bestia. La Bestia también nos ayudó para poder transportarnos por los lugares de aquí, así que recomendable si es que vienes en grupo. Chao, Bestia. Bueno, chicos, eso ha sido todo por hoy. Nos despedimos aquí desde Colonia del Sacramento en Uruguay. Han visto toda la travesía que ha sucedido el día de hoy. Hemos visitado prácticamente en la noche todos los puntos atractivos. Sin embargo, ha sido un lugar muy bonito, algo corto por recorrer, gracias a esta máquina que nos ha movilizado por todos lados. Ya le hemos puesto nombre, se llama La Bestia. Mi nombre es Jenner Silva. Eso ha sido todo por hoy. Por favor, si te ha gustado este video, no te olvides darle me gusta, por ahí algún comentario en caso nos hemos olvidado de algún punto, y por favor también compartir. Lo más importante de este video es que puedas suscribirte a este canal. Suscríbete para poder tener más motivación y mostrarte distintos videos de los distintos lugares que puedo conocer y que también se los voy a llevar a sus pantallas. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en la próxima. Chao, chao.